Bueno, voy a intentar explicar lo que sería la teoría transformista, es la teoría lamarckista, y es una teoría evolucionista en principio, es decir, que defiende evidentemente que existe una evolución en las especies. Esto implica que esta teoría está en contra de las teorías esencialistas. Recordemos que las teorías esencialistas defienden que existe una esencia que suele ser el límite, ¿vale?, de todo tipo de evolución en la especie, es decir, la máxima, bueno, la especie, el individuo, ¿no? El límite de evolución individual, porque evidentemente la especie siempre se mantiene igual. Y el máximo al que puede llegar un individuo es esa definición, esa esencia, y de hecho aquel que no cumple la esencia es considerado un monstruo o una gran equivocación de la naturaleza, si se quiere, una aberración natural, por lo tanto. ¿De acuerdo? Bien, en ese sentido, tenemos que decir que el transformismo está en contra de todo este tipo de teoría. El transformismo se lo debemos a un zoólogo y estudioso naturalista, que es Lamarck. Por eso también es conocido como lamarquismo. Digamos que la teoría lamarquista defiende dos principios fundamentales, que serían la función crea el órgano, es uno de los principios más importantes. Vaya, hombre, perdón. La función crea el órgano, como iba diciendo. Y luego tendríamos el principio de perfección en las especies y de progreso. El principio de la función crea el órgano se basa en el hecho de que el uso y el desuso de un órgano es lo que va a hacer que se desarrolle este o que vaya desapareciendo, ¿no? Básicamente. Así que uso, desarrollo, desuso, desaparición. Como sabemos, esta teoría es falsa o esta idea es falsa y se puede demostrar bastante bien si atendemos a ciertos órganos, bueno, o a ciertos elementos que existen en nuestro cuerpo que no solemos usar y que sin embargo están ahí, ¿no? Como por ejemplo el apéndice, es decir, el apéndice que no se utiliza sería un ejemplo perfecto de un elemento que aparece en nuestro cuerpo y que sigue existiendo. Luego, el desuso no ha hecho que haya desaparecido ese elemento. Bien, así pues, no es el uso de un órgano lo que va a hacer que se desarrolle. Voy a poner un ejemplo. Si yo hago muchísimo ejercicio y me pongo muy fuerte y tengo mucho músculo, esa musculatura no se la voy a transmitir a mis herederos, porque no va en mi herencia genética, evidentemente. Por esa razón, el lamarquismo es falso. El siguiente elemento que tenemos que plantear dentro de la teoría lamarquista es el principio de perfección y progreso. Es decir, según Lamarck, las especies cada vez estarían mejor adaptadas al medio y existiría, por lo tanto, un progreso en esas especies. ¿Qué significa esto? Significa que en el fondo Lamarck piensa que no cambia el medio, ¿de acuerdo? Por eso este principio es falso, porque el medio está cambiando continuamente, ¿eh? Esto es lo que va a demostrar, además, que este principio es falso. Es decir, es falso el primer principio porque existen en nosotros órganos que no usamos y que siguen existiendo en nuestro cuerpo. Es falso el hecho de que existe una perfección o progreso porque si hay cada vez hay una mayor adaptación al medio debido al hecho de que puede cambiar el medio y por lo tanto la adaptación ya no es factible. Entonces, tenemos dos principios lamarquistas y ambos son falsos. De todas maneras, esta teoría es muy atractiva y suele gustarnos bastantes, ¿vale? Bueno, pues básicamente es un poco esta la idea de la teoría lamarquista. Estos son los fallos, básicamente. Tendríamos que decir que un ejemplo sería el hecho de que
el cambio en las especies no proviene del exterior, sino que proviene del interior, es decir, proviene de la parte genética de los individuos y de su capacidad para poder adaptar esa genética a ese medio, ¿no? Es decir, si tenemos características que nos permitan adaptarnos al cambio ambiental, va a ser lo que haga que sobrevivamos y no desaparezcamos. Si no tenemos esas características, desaparecemos. Pero debemos tenerlas, no vamos a adaptar y vamos a crear una característica nueva que no existía. Básicamente esto es un poco el planteamiento lamarquista, que es decir, lo que defiende el planteamiento lamarquista, que nos iríamos adaptando a ese medio, cosa que ya digo, no es así, sino que ya tenemos que tener una perspectiva biológica, una capacidad genética de adaptación en nuestro propio organismo, y si esto no es posible, simplemente desaparecemos. Y tenemos muchísimos ejemplos. Uno de los ejemplos sería el Paranthropus boisei, el boisei, que también se le llama así, que desaparece precisamente por ser un especialista en el medio en el que vive. En el momento que cambian las condiciones medioambientales, este ser pues desaparece. Bien, pues básicamente estos son un poco los fallos que tiene esta teoría, ¿vale? La modificación que puede hacer el individuo en vida no pervive a nivel genético, es imposible, ¿no? Las modificaciones externas, que no sean genéticas, evidentemente, no perviven en la siguiente generación. Por eso falla esta teoría, o en ese aspecto falla esta teoría. No podemos controlar nuestros genes, ¿de acuerdo? A nivel, pues, de cambios físicos externos, no genéticos.